para comenzar, punto de partida, ahora que hablamos de cómo se mueve el mundo en base al comercio exterior. Primera definición, el comercio internacional. La definición tradicional sobre lo que es el comercio internacional estuvo enfocada por un muy buen tiempo en el hecho de que se concebía el intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintos países. Este era un común denominador que se manejó por alrededor de 15 años. ¿Ok? Pero esa connotación no tenía tanto sentido en el hecho de que hablábamos de intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países, que era un concepto muy general. Cabe destacar aquí que vamos a dar dos ejemplos puntuales de por qué esta definición pierde sentido. ¿Ok? Cuando hablamos de residentes de distintos países, nos estamos enfocando directamente en el lugar donde residen, ¿ok? En el país, en el espacio geográfico al que pertenecen. Pero este contexto pierde validez cuando empiezan a conformarse bloques comerciales en el mundo. Y cuando también empiezan a diferenciarse distintas zonas aduaneras independientes dentro de cada país. Dos ejemplos bastante claros. Cuando hablamos de China, China es el principal socio comercial para Perú, lo sabemos, ¿ok? Es el principal importador de casi todos los commodities que nosotros ofrecemos al mundo. Pero hay un detalle muy particular cuando hablamos de China. China mantiene todos los muelles o todas las zonas primarias, todas las zonas aduaneras primarias, bajo un régimen independiente. Es decir, cada uno de los puertos o de los aeropuertos de China maneja su propio arancel. Partiendo desde ese punto de vista, podríamos decir que entonces el comercio internacional no es un intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países, porque no es suficiente información el hecho de que residas en China para poder trabajar contigo un tema de comercio internacional. Tendría que saber exactamente en qué parte de China y por qué puerto es que vas a trabajar el proceso de exportación o el proceso de importación. Número uno, un país que maneja zonas primarias, ¿ok? Aeropuertos, puertos, terminales terrestres, cada uno con su propio arancel. La otra cara de la moneda, cuando hablamos de varios países que conforman un único bloque comercial, en este caso, la Unión Europea. Hablamos de una gran cantidad de países que forman un solo bloque, pero que se rige bajo un solo marco arancelario. También pierde sentido el contexto de hacer un intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintos países, porque en este caso hablamos de un bloque que está conformado por varios países, pero que a su vez mantiene solamente un solo marco arancelario. ¿Ok? Entonces es ahí que esta definición tradicional queda rezagada en el tiempo y nace un nuevo concepto. El concepto actual es que nos referimos, cuando hablamos de comercio internacional, a un intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintas o diferentes zonas aduaneras, que ya es un contexto mucho más completo. El por qué, les acabo de poner dos ejemplos y, bueno, aparte de hablarte de bloques comerciales y de un solo país que maneja sus diferentes aranceles por cada muelle, puerto o zona primaria, también tenemos, al igual que Perú, países que manejan un solo régimen arancelario. Teniendo entonces ya un poco más claro el concepto del comercio internacional, vamos a ver cuáles son las motivaciones que llevan a una persona natural o una persona jurídica a querer participar de esto. El principal punto, el inicial, la necesidad de comprar materias primas para producir. Y esto podemos desglosarlo en dos, a su vez. Si bien es cierto, existe la necesidad de comprar materias primas para poder producir, podríamos alegar el hecho de que un empresario podría obtener la materia prima en su propio país. ¿No es así? ¿Por qué tendría entonces que comprar o buscar esta materia prima en el mercado internacional? Por dos detalles muy puntuales. Número uno, porque quizás en el país donde yo resido puedo encontrar ese insumo, pero no en la calidad que yo estoy buscando. Profesor, ya eso menciona el tema de calidad. Así es, cuando trabajas de comercio internacional, estamos hablando de estándares internacionales, estándares que rigen a nivel internacional. Si el producto final
que vas a tratar de comercializar en el mercado internacional no cumple con el estándar solicitado para ingreso-salida de la zona primaria para comercialización en el extranjero, es imposible que puedas colocarlo en el mercado internacional. Como bien menciona Francesca, los costos y calidad son el principal punto para poder comprar materia prima en el extranjero. Ya hablamos de calidad, ahora hablemos del tema de costos. No necesariamente el producto que tienes a tu disposición a nivel local va a tener el costo más bajo del mercado. ¿Por qué? Es posible que puedas encontrar ese insumo en la misma calidad, pero a un costo mucho más reducido en el mercado internacional, debido a que en el panorama globalizado está bastante trabajado el contexto de especialización. ¿Ok? ¿Y qué viene a ser la especialización? Es el uso óptimo de los recursos con los que cuenta un país o una empresa para realizar un proceso productivo. ¿Y cuáles son estos recursos? Los tres recursos principales que utiliza toda empresa para poder optimizar, para poder especializar sus procedimientos y obtener un producto a un menor costo y de mejor calidad son tres: los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos tecnológicos. Y si se habrán dado cuenta, les estoy hablando de optimización, especialización, que se refiere ya a un marco mucho más ligado al contexto económico, ¿no? A una de las teorías económicas de especialización. Muy bien, tenemos el segundo punto, que es la necesidad de adquirir productos y servicios que no tenemos. No necesariamente vamos a contar con la posibilidad de adquirir un insumo con una mejor calidad o un menor costo comparado con el que tenemos en el mercado local. Muchas veces se hace imposible conseguir este insumo en el mercado local y la única forma de llegar a él es por medio del comercio internacional. Así que este es otro de los grandes factores motivadores para dar iniciativa al comercio internacional. Y finalmente, el tercer contexto viene a ser el ampliar los mercados para nuestros productos. Tomemos en cuenta que trabajando en el rubro de comercio internacional, ya estamos hablando de un mercado más globalizado. Es decir, actualmente, empresario que no piensa que su mercado es el mundo va a quedar rezagado en el tiempo. ¿Por qué, profesor? No lo entiendo. ¿Es complicado que solamente me enfoque en hacer comercio local? Bueno, inicialmente es un primer paso cuando trabajas el concepto de emprendimiento, pero lo que deberías tener en mente para poder sobrevivir en el tiempo y alcanzar mayor rentabilidad y utilidades es el hecho de que pienses en internacionalizarte en algún momento. Ahora, con esto no te digo que necesariamente te mandes al ruedo y empieces terminando tus estudios, tu carrera y hagas empresa así de rápido, porque ya tenías la idea. No. Para poder hacer empresa, primero tienes que tener, si bien es cierto, lo que estás obteniendo ahora, conocimientos, información de primera mano, que se va a traducir en poder y finalmente en ganancias. Pero también vas a necesitar algo muy importante cuando quieras independizarte, cuando quieras ser emprendedor, cuando quieras ser empresario. Y eso es la experiencia profesional. Si llevas estas dos herramientas de la mano, lo único que te faltaría es identificar una oportunidad en el mercado que te permita dar rienda suelta a tu emprendimiento. Lo recomendable no sería para nada el hecho de que termines tus estudios y de frente apertures una empresa. ¿Okay? Si no tienes conocimientos y tienes la experiencia, difícilmente vas a avanzar. Y si tienes la experiencia, pero te faltan los conocimientos o credenciales, también vas a tener ciertos límites. ¿Qué te recomiendo a nivel personal? Que en cuanto termines tus estudios, lo primero que debes hacer es buscar prácticas preprofesionales, insertarte en el campo, en el mercado laboral. Ahora, no necesariamente tendrías que hacerlo terminando los estudios, puedes hacerlo paralelo a ello. Pero lo ideal es que, aunque suene mal, primero te equivoques en una empresa que no sea tuya. ¿Por qué? A lo mucho te puede costar un descuento o un despido, pero estás en la disposición de poder encontrar un nuevo puesto, una nueva empresa, quizás mejores oportunidades. Pero dime, ¿qué pasaría si te equivocaras en tu propio emprendimiento? ¿Estarías poniendo en juego tu reputación, tu calificación en Infocorp,
tu nivel crediticio, y depende con quién hayas trabajado el emprendimiento como forjadores o inversores iniciales de tu proyecto, también vas a perder ciertos contactos. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Este es uno de los puntos importantes sobre los cuales les hablé hace un instante, el tema de la especialización internacional. ¿En qué consiste la especialización internacional? La especialización internacional consiste en darle un mejor uso o un uso más óptimo al desarrollo de tu oferta exportable. Es decir, optimizando el uso de tus recursos, que ya te mencioné que son tres: los recursos económicos, los recursos financieros y los recursos tecnológicos. Si tú le das un uso óptimo por medio de indicadores de control financieros, indicadores de gestión, realizas procesos de fiscalización, te sometes a auditorías internas y externas y llegas a utilizar de forma óptima tus recursos, reduciendo la generación de merma, lo que vas a lograr es especializarte en la producción de una oferta exportable que quizás no necesariamente es lo que el Perú produce en exceso, pero tú lo produces de forma tal especializada que para ti se ha vuelto una oferta exportable bastante competitiva en el mercado. Ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. No te preocupes, Emilio, estamos apenas en la diapositiva número 4 de 71. Un ejemplo claro de especialización internacional. A ver, pongamos un ejemplo, a ver, un producto en el mercado nacional, un producto al que le tenemos bastante cariño, la papa, ¿ok? Si bien es cierto, el Perú es uno de los países que produce mayor diversidad de papa, es decir, tenemos casi 200 distintos tipos de papa, ¿ok? Tenemos la ventaja comparativa porque tenemos el terreno adecuado, tenemos la mano de obra adecuada, capacitada, etcétera. No somos el país que realiza la mayor cantidad de exportaciones de papa en el mundo. ¿Por qué? Porque esta producción es una producción tradicional, es una producción así de rápida, es una producción que no está sujeta a supervisión, control, estandarización. Profesor, pero tenemos una variedad inmensa de papa. Sí, tenemos una variedad inmensa, pero las unidades que conforman cada una de esas variantes no están estandarizadas en el mercado. No cumplen con las mismas medidas, no tienen el mismo proceso de, por ejemplo, fertilización, el tema de limpieza. Algunas han sido sometidas, por ejemplo, a productos químicos. Es por eso que, por más que tengamos este producto en exceso, no vamos a poder ofrecerlo al mercado internacional si es que no ha sido estandarizado o adaptado ¿a qué? Al Códex Alimentario, que nos estandariza cuáles son las medidas, cuáles son las cualidades, cuáles son los tratamientos a los que debe ser sometido cada producto alimenticio que va a ser comercializado en el mundo. Al contrario, nosotros exportamos menos papa de la que importamos. Pero si tenemos en exceso la producción de papa, sí, pero esa producción de papa no necesariamente abastece nuestro mercado. Somos dependientes de la papa que viene de Suiza, ¿ok? Hacemos importación de papa de Suiza, aunque les parezca increíble. Otro ejemplo claro para que entiendas a qué me refiero con especialización internacional. Y estoy seguro que has escuchado esta noticia en lo que va del año. Hace unos 3 o 4 meses atrás hubo una cantidad de huelgas y protestas de los productores de papa. ¿Ok? ¿Qué pasó con ellos? Habían hecho la producción normal de papa, ¿ok? Para abastecer el mercado local, pero desarrollaron el concepto de superávit. ¿En qué consiste el superávit? Hicieron la producción necesaria para abastecer el mercado local, pero se dedicaron a producir un poco más, un excedente del 15% de lo que necesitaba el mercado local. Muy bien. ¿Qué pasó? Si el mercado local ya estaba abastecido, ese excedente del 15% tenía que comprarlo alguien necesariamente. Erróneamente, se pensó que podía trabajarse ese superávit, que es un exceso simplemente de producción,
en el mercado internacional, pero no pudo colocarse en el mercado internacional. ¿Por qué? Por los motivos que te acabo de explicar. No tenían una estandarización. ¿Ok? Por ende, los agricultores tenían que ver una u otra forma de colocar este producto en el mercado. Y bueno, lo primero que se nos ocurre es, se lo van a ofrecer al Estado. Y así fue. Hicieron una huelga, una protesta, marchas exigiendo que el gobierno comprara este excedente de producción de papa. ¿Ok? Pero mientras duraba la huelga y las protestas, que pasó alrededor de 3 a 4 semanas, la papa iba malográndose porque no estaba sometida a un correcto almacenamiento. Finalmente sí lo terminó comprando el gobierno y lo destinó al tema de donaciones, pero fue ya una pequeña fracción, la poca que se pudo salvar. En base a este contexto, quiero que entiendas que lo erróneo en el empresario peruano es pensar que el superávit o el exceso de producción de un producto cualquiera puede ser colocado fácilmente en el mercado internacional. Podría ser que ese superávit no solo es un superávit, sino que está adecuado a una oferta exportable, es decir, adecuado a las condiciones mínimas y sanitarias que te va a requerir el país destino al cual estás yendo. ¿Y qué herramienta te va a servir para que sepas si exactamente tu producto va a poder ser colocado en el mercado internacional? ¿Qué requisitos, qué etiquetado necesitas? ¿Qué tratamientos, certificaciones? Esto lo puedes encontrar en la página del RAM de CISEX, ¿ok? RAM, R-A-M, CISEX. Ok, continuamos porque aún vamos por la diapositiva 4. Muy bien, después de ver lo importante que es la especialización, vamos a ver de forma rápida este contexto en el comercio exterior en el país a lo largo de la historia. En la primera etapa, hasta inicio de las décadas del siglo XX, el concepto que se manejaba en el Perú con el tema de comercio exterior era el enclave exportador, que era la palabra clave. ¿Qué significaba enclave exportador? Era la exportación únicamente de materias primas, es decir, en ese entonces, minerales, guano, salitre, caucho y harina de pescado. Pero ¿por qué se manejaba un concepto de enclave exportador? Porque como te mencioné, hasta las primeras décadas del siglo XX, todavía no teníamos en el mercado peruano la información completa de cómo sacar un óptimo provecho, un óptimo uso del comercio exterior. Apenas estábamos ingresando a este concepto como tal. Porque si me hablas de importaciones y exportaciones, desde la época de la colonia ya se trabajaban las exportaciones. Cuando, bueno, en este caso se enviaba a España las piedras preciosas, el oro, y te tenía que pagar, entre comillas, un arancel, que era una comisión por el concepto de traslado, derecho de traslado. Pero como tal, como concepto de comercio internacional, empezamos a trabajar la palabra enclave exportador, que era dar inicio a las exportaciones de materia prima. No hubo un buen control, se excedió demasiado, se emocionó demasiado el gobierno al trabajar esto, y finalmente el guano, el salitre, desaparecieron, ¿no? Hasta ahora nos quedan minerales que siguen siendo nuestro caballito de batalla en el concepto de commodities u oferta exportable, uno de los productos que más comercializamos en el mercado. Pero pasó el tiempo y la las exportaciones tenían que cambiar de contexto. Ya no debería ser solamente el enclave exportador, es decir, materias primas. En el tema de importación, fundamentalmente lo único que se realizaba como proceso de importación definitiva para consumo eran bienes de consumo, propiamente dicho. No se importaban insumos para realizar transformación o producción o alguna transformación industrial para el comercio. Solamente eran bienes de consumo. No hay una estrategia de apoyo tampoco a las exportaciones. Recordemos que recién estábamos ingresando a este concepto, a este mercado, mientras que Chile ya nos llevaba unos 15 años a 20 años de ventaja. ¿Ok? En la segunda etapa, entonces, entre las décadas de los años 70 y 60, el modelo de enclave exportador cambia. Ya no nos ayudamos a enfocar tanto en el tema de exportación de materias primas e importación de productos para el consumo directamente. Ahora estábamos entrando al concepto de sustitución de importaciones, es decir,
Si lo que importábamos era productos para consumo directo, lo que se buscaba ahora acá en el país durante estos años, entre los 60 y 70, era desarrollar un movimiento, un giro completo de transformación industrial. Es decir, dejar de hacer importaciones para pasar a hacer producción. Dejar de importar productos para el consumo directo a importar insumos que me permitan hacer transformación, desarrollar un producto y recién comercializarlo en el mercado local. ¿Ok? La finalidad era entonces generar un desarrollo industrial para el abastecimiento del mercado interno, sustentando una alta protección arancelaria, subsidios y lo mejor, generar oferta de trabajo. Hubieron algunas políticas que, desalentaron el desarrollo exportador, como cual, no teníamos tanto conocimiento para realizar el salto rapidísimo al tema de producción industrial o de transformación. Por ende se generó una industria que resultó ineficiente, hubo un déficit en la balanza de pagos financieros, en los préstamos, financiamientos de algunos empresarios, y finalmente, pese a todo el apoyo del gobierno, se generó un endeudamiento inmenso. ¿Ok? Esto se dio ¿por qué? Porque se quiso de la noche a la mañana generar industria, se quiso de la noche a la mañana realizar producción, sin haber hecho una previa capacitación, sin haber capacitado al menos en manejo tecnológico a quienes iban a desempeñar la labor productiva. Y esto también calza justamente con el tema de la reforma agraria. ¿En qué sentido, profesor? Al hacer la expropiación de grandes hectáreas y terrenos a los grandes, en este caso, hacendados que manejaban solamente la administración de una gran cantidad de hectáreas o parcelas de terreno, pagándole a los empleados o a los trabajadores solo por el servicio, quedándose con las ganancias líquidas, el gobierno lo que hizo fue la expropiación de estos terrenos y finalmente se dio este concepto, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Se hizo una lotización, se repartieron las hectáreas entre quienes trabajaban los terrenos, y es más, la idea era que estas personas que ya habían trabajado antes estos terrenos o estas hectáreas continuaran haciéndolo, generar empresa. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Se creó el Banco Agrario con la finalidad de darles financiamiento, es decir, el capital semilla para que empiecen a producir. Pero hubo un detalle que también no se tomó en cuenta. Estas personas que habían trabajado durante casi toda su vida realizando producción, transformación en el tema agrícola, jamás habían sido empresarios, siempre habían sido buenos trabajadores. Y al tener el dinero en mano, lo primero en lo que pensaron era gastarlo. No lo reinvirtieron como deberían haber hecho, con la finalidad para la cual el Banco Agrario les entregó este fondo de dinero. Empezaron a hacer nuevas lotizaciones, a comercializar terrenos, a comprar otro tipo de productos, se dejó el abandono de algunas chacras. Por ende, no funcionó la industria, fue ineficiente. La tercera etapa, desde fines de los 70 y las décadas de los 80, ya que no había funcionado el tema industrial, el tema de generar producción nacional, se cambió el concepto de lo que era enclave exportador a sustitución de importaciones. Ahora teníamos un nuevo caballito de batalla que se llamaba promoción de exportaciones no tradicionales. Se trató de incentivar el desarrollo del sector exportador en base a una serie de incentivos, es decir, lo que se buscaba ahora era exportar. Necesariamente exportar. ¿Por qué? Ya te estoy hablando de que estamos entrando a desarrollar un poco más la balanza comercial. Para que quede un poco más claro, si bien es cierto, los gobiernos se encargan de promocionar el comercio exterior dentro de, una de las funciones principales de la SUNAT. Conocemos los principios básicos que son el principio de buena fe, el principio de publicidad, etcétera, etcétera. Lo que finalmente se busca es facilitar el comercio exterior. Pero comercio exterior, acuérdate que tiene una connotación bastante grande. Cuando te digo comercio exterior, te podría estar hablando de importaciones y exportaciones.
Pero ¿qué es lo que le conviene al Perú? Lo que le conviene al país. ¿Por qué se llama promoción de exportaciones no tradicionales? ¿Por qué no dice promoción de exportaciones e importaciones? Porque cuando una persona realiza un proceso de importación, al hacer una importación está ingresando al territorio nacional producto o mercadería que viene del extranjero, ¿ok? La cual va a ser intercambiada por una cantidad de dinero que va a estar en una divisa que por su naturaleza en comercio internacional suele ser el dólar norteamericano. Al pagar esa importación en dólares, tú estás dejando salir del mercado local del país una gran cantidad de dólares a cambio del ingreso de tu mercadería. En el país, entonces, al haber una menor oferta de dólares, una menor cantidad de dólares, al haber un exceso de dólares porque estás haciendo importaciones, sobre todo en estas temporadas como en la Navidad que ya se viene, cuando tienes una oferta pequeñísima de dólares y una oferta grande en soles, el valor del dólar sube. Por ende, tu moneda se devaloriza, pierde valor en el mercado internacional y en el mercado local. Pero ¿qué pasa cuando haces exportaciones? La figura es completamente opuesta. Al hacer exportaciones estás sacando un producto que ha sido producido y procesado aquí a nivel local, por ejemplo, al mercado internacional. Y al sacar ese producto al mercado internacional, por concepto de exportación, lo que está ingresando aquí van a ser dólares. Al haber una mayor oferta de dólares en el mercado local, el valor de este se reduce en el mercado. Finalmente tu moneda incrementa su valor, lo cual te permite tener un mayor control y gestión de poder adquisitivo para hacer intercambio comercial dentro del territorio nacional. No puedes comprar y vender más. Estábamos hablando entonces de que, bueno, se dieron un montón de incentivos para promocionar las exportaciones no tradicionales. Algunos de los incentivos, por ejemplo, son tributarios, CERTEX, algunas exoneraciones, beneficio para la adquisición de bienes de capital, cambiarios, bueno, lo que te acabo de explicar, ¿no? ¿Y quién va a mediar el tipo de cambio del dólar y del sol aquí en el mercado nacional? El Banco Central de Reserva. Financieros, la creación del FED, algunas tasas de interés promocionales. Institucionales, FOPEX, SECREX. El entorno macroeconómico mantenía el sesgo antiexportador. En otras palabras, lo que se buscaba era promocionar las exportaciones no tradicionales. La cuarta etapa, ya llegando casi a los tiempos. En la década de los 90, inicios del siglo XXI, el gobierno se dio cuenta que era demasiado complicado el querer mantener o equilibrar el concepto de comercio exterior, manteniendo siempre ellos, desde el gobierno, el control completo de todo esto. ¿Ok? Así que finalmente el gobierno decide no lavarse las manos, pero sí ser un poco más liberalista en ese sentido. ¿Cómo? Le dejó el desarrollo y el intercambio de bienes y servicios, el comercio exterior, directamente a las empresas. Se dio la liberalización de mercados e intento de modernización de la economía. Hubo un desarrollo incipiente de exportaciones con algunos factores que frenaban su desarrollo, pero de todas formas se hacía exportaciones. ¿Ok? Y nace el concepto de óptica empresarial, que, bueno, si bien existe una importante influencia de los estados o de los gobiernos en el desarrollo del comercio internacional, es fundamental entender que la pieza clave o el factor clave, quienes son los verdaderos agentes del comercio, son las empresas. Por esa razón es importante que entendamos que en el mercado internacional vas a tener apoyo del gobierno, sí, pero quien va a generar realmente ese cambio o la estabilización de la balanza comercial van a ser las empresas. Motivos de acción empresarial, bueno, la obtención de mayores utilidades, generar economías de escala, lograr la eficiencia productiva, obtener por medio del comercio internacional una ventaja tecnológica, investigación en nuevos productos, ofertas exportables, el tema de emprendimiento.
Información exclusiva. La información ahora es poder. Quien maneja la información de forma más rápida puede tomar decisiones de forma mucho más rápida, lo cual puede verse reflejado finalmente en la obtención de mayores utilidades, las ventajas comparativas y el compromiso de la gerencia por mantener una línea de trabajo sostenible en el tiempo. Motivos de reacción. Bueno, la oportunidad en el mercado extranjero es bastante enorme. Hay una reducción de ventas en el mercado doméstico local, por ende tienes que mirar hacia afuera. Un ejemplo en este caso, en los años 90, la mayoría de empresarios en Gamarra realizó una protesta enorme. ¿Por qué? Porque se estaba negociando un tratado de libre comercio con China. ¿Ok? ¿Qué alegaban los empresarios en Gamarra? Que el precio del producto chino, sobre todo el tema de textiles, estaba por debajo del costo de producción de ellos. Por ende, tenían que hacer especialización, lo cual demandaba tiempo, inversión de dinero, capacitaciones, y que no podían competir directamente con el ingreso de este tipo de mercaderías. Pero no por ello se iba a frenar la negociación del Tratado de Libre Comercio. Así que el gobierno, al firmar el Tratado de Libre Comercio, cuando firmas un tratado, no todos los aranceles comienzan en cero, sino bajan de forma gradual. Creo que en 15 años el arancel llegará a cero. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? De que mientras llegaba esa fecha, se iba a desarrollar de forma tecnológica una nueva industria textil en Gamarra, se les iba a dar capacitaciones, se les iba a dar también la posibilidad de que puedan obtener créditos financieros a tasas mínimas. Pero con el tiempo los empresarios en Gamarra se dieron cuenta de que, llegando ya a esta fecha, donde el arancel va a ser cero, no iban a poder competir de todas formas con el producto chino. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ya me dieron el plazo, el tiempo límite, que son casi 15 años, está por vencer, no he podido generar muchos cambios, pese a que he tenido asesorías, capacitaciones, financiamientos a tasas mínimas, y no voy a poder competir pese a eso. La única salida que tengo es, bueno, si no voy a poder vender en el mercado local, tendré que vender en el mercado internacional. Y así es. Si van por Gamarra se van a dar cuenta que casi el 70% de toda la producción no está destinada al mercado local, está destinada al mercado internacional. Solo el 20-25% está destinado al mercado local. Y es una calidad diferente. ¿Por qué? Recuerden que hablamos de estándares internacionales. ¿Y cuál es el principal país al que hacemos exportaciones de la prenda de Gamarra? Sin ir tan lejos, nos vamos a Brasil. Brasil es como el escaparate al mundo dentro de Sudamérica para todo lo que son productos textiles. Brasil es el país que tiene la mayor cantidad de ferias, por ejemplo, en el rubro textil. Brasil es un trampolín de salto a Europa. Brasil es un referente en el tema de modas, textiles, en el tema de confecciones, artesanías. Casualidad, justamente está a nuestro lado, ¿no? Tenemos un límite fronterizo. ¿Y qué más? Tenemos ahora la vía interoceánica. Claro, no siempre te va a convenir trabajar vía interoceánica, ¿no? Porque los tiempos de traslado, la ruta es un poco peligrosa, quizás te convendría la vía marítima, pero es ahí donde finalmente termina la mayor cantidad de productos procesados en Gamarra. Motivos de reacción, modalidades, bueno, importaciones, exportaciones, turismo, instrumentos del Estado para promover las exportaciones, instrumentos de tipo cambiario, como habíamos mencionado hace un instante, ¿no? El Banco Central de Reserva es el que regula el hecho de que nuestra moneda se encuentre estable en el mercado. Otro instrumento son los instrumentos arancelarios, la desconsideración de algunos derechos arancelarios, la devolución de derechos arancelarios, la reposición de mercancía en franquicias, el drawback. Otro instrumento del Estado para promover las exportaciones, la admisión e internamiento temporal, los ETICOS,
A ver, Jesús, de forma rápida les explico esto. Cuando hablo de instrumentos del Estado para promover las exportaciones, me refiero a qué hace el gobierno, a qué le pone punche para que pueda trabajar de forma más eficiente las exportaciones frente a las importaciones, ¿no? Les hablé de exoneraciones de derechos arancelarios. ¿En qué sentido? Ninguna exportación está sujeta al pago de impuestos. Ninguna exportación paga aranceles, tampoco paga IGB. Pero las importaciones pagan o no pagan esto. Las importaciones sí tienen que pagar esto. ¿Por qué? Al Perú le conviene que exportes o que importes, que exportes. Mientras más exportes, tu balanza comercial va a ser positiva. ¿Ok? El segundo punto, devolución de derechos arancelarios. ¿A qué se refiere? En la devolución de derechos arancelarios trabajamos dos vías, el drawback y la reposición de mercancía en franquicias. ¿Qué es el drawback? ¿Y qué es la reposición de mercancía en franquicias? Una aplicación de los... El drawback sobre todo lo suelen trabajar acá en el Perú para el tema de importación de envases y embalajes. Ejemplo, imagina que yo acá en el país me encargo de producir pasta de tomate, pero no tengo la lata y tampoco quiero comprarla acá en el mercado local porque es caro. Imagina que haga la importación de esas latas y las traigo, no sé, un país cualquiera. Cuando esas latas ingresen al mercado nacional, en teoría, estoy gestionando una importación y tendría que pagar mis impuestos. Pero esas latas que estoy importando yo las voy a utilizar como envase para mi producto final, que es la pasta de tomate. Hasta ahí es como si hubiera trabajado una importación definitiva. Pero ¿qué pasa si yo quiero colocar en el mercado internacional latas de tomate? Es decir, yo no pensaba comercializar el producto aquí, sino pensaba sacarlo al mercado extranjero. Voy a tener que hacer una exportación. Profesor, usted me ha dicho que cuando exporte no va a pagar impuestos. Es una forma de promocionar la gestión de exportaciones por parte del gobierno. Pero usted, profesor, ya hizo la importación de esas latas. Es decir, ha pagado su impuesto. Ha pagado el IGB por el ingreso de esas latas. Pero esas latas no se están vendiendo en el mercado local. Están saliendo ¿de dónde? Del extranjero. Y cuando salga al extranjero, usted tampoco va a poder recuperar ese IGB. Bueno, ahí es donde nace el concepto de drawback. ¿Qué es el drawback? Es la posibilidad de que yo pueda recuperar al menos una fracción, actualmente es un 4% del valor total de mi exportación. Es decir, que yo pueda alegar sumato a la aduana que yo hice una importación y pagué mis impuestos a la importación. Si hubiera sido una importación definitiva y para comercialización local, estaba todo ok. Pero yo estoy utilizando ese producto extranjero para acoplarlo a mi producción nacional y finalmente colocar este producto en el extranjero. Es decir, tampoco me va a beneficiar aquí, en el mercado local. ¿Qué tengo que hacer? Solicitar la restitución de impuestos. Actualmente el drawback es el 4%. ¿Ok? Ahora, ¿qué era la franquicia arancelaria? Es la misma figura, pero en este caso yo ya no voy a solicitar el 4%. ¿En qué consiste? Nuevamente, imagina que trabajamos con la misma vía. Importo nuevamente las latas. Hago mi producción de tomate, ¿ok? Termino mi producción y coloco mi producto en el extranjero. Yo no quiero el drawback, ¿ok? No quiero que me devuelvan el 4% de ese valor FOB. Dicho sea de paso, el drawback te devuelve el dinero en efectivo. En cheque, en efectivo, un depósito a tu cuenta, ¿ok? Pero te da el dinero en efectivo para que dispongas de ese dinero como te gana. Para pagar sueldo, salario, gratificación, reinvertirlo en la empresa, para lo que tú quieras. Mientras que la reposición de mercancía en franquicias, lo que hace es que, como tú importaste esas latas, las utilizaste en la producción de tu producto final, y estás colocando ese producto en el extranjero, tú solicitas la carta de crédito de franquicia. ¿Qué es esto? Un documento que te da la SUNAT, la aduana, donde te indica que, bueno, ingresaron 300.000 latas y también salieron 300.000 latas, pero ya habías pagado el ingreso de esas 300.000 latas. Pagaste el IGB, pagaste el arancel, ¿ok? Esa carta de crédito de reposición de mercancía en franquicias te sirve ¿para qué? No es dinero en efectivo, ¿ah?
para que la siguiente importación que tú hagas del mismo producto, es decir, de la misma partida arancelaria, cuando ingrese al país, puedas utilizar este documento como crédito, es decir, ya no pagues el impuesto a la importación. No es un 4% a diferencia del drawback, tampoco es dinero en efectivo, es el monto total del impuesto que pagaste por el ingreso de tu primera importación. Profesor, ¿y si esta vez hago la importación pero de otro proveedor, de otro país? No interesa, con tal de que sea el mismo producto y tenga la misma partida arancelaria. Si tiene la misma partida arancelaria, puedes utilizar ese crédito a tu favor. ¿Ok? Y la admisión o internamiento temporal es cuando haces una admisión temporal, por ejemplo, para perfeccionamiento activo, y luego haces una reexportación al mismo estado, ¿no? Haces una importación temporal, ingresa una mercadería del extranjero, se va a un CETICO, haces tu proceso de transformación, lo reexportas al mismo estado y cobras por la transformación que has realizado. Nunca gestionaste la importación porque ingresó directamente a un CETICO, que es un territorio que podríamos considerar parte de zona primaria. Otros instrumentos, tenemos los instrumentos fiscales, exoneración de impuestos internos a las manufacturas destinadas a exportación, exoneración de impuestos sobre las operaciones financieras, reintegro tributario. Ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, ¿qué sucede en el mercado local? Si vas a comprar verduras, por ejemplo, a un supermercado, vas a comprar verduras a cualquier lugar, las verduras no graban IGB, ¿ok? Nunca vas a pagar IGB por la compra de verduras. Y esto es algo que maneja y aprovecha muy bien los negocios de tipo gastronómico. A ver, sigamos avanzando porque estamos en la diapositiva 19. Instrumentos del Estado para promover las exportaciones, bueno, compañías de comercialización, las trading companies, programas especiales de exportación y promoción, por ejemplo en PROMPERÚ, el programa de, ¿cómo le llaman a este programa? Segundo, la ruta exportadora de PROMPERÚ, conocimiento técnico, el know-how. Los CETICOS todavía siguen en vigencia, solamente que ahora les están cambiando la denominación, Ani. Siguen cumpliendo con el mismo propósito, pero están siendo adheridos a una nueva contextualización. Se les va a dar una nueva funcionalidad a los CETICOS, pero van a seguir trabajando como CETICO bajo otra denominación porque sigue existiendo, ¿qué cosa? La importación temporal para perfeccionamiento activo. Por eso es que la denominación cambia, pero la función todavía se va a mantener. Conocimiento técnico también es un instrumento del Estado para promover las exportaciones. Ejemplo de ello, imagino que todos están al tanto de lo que es el miércoles del exportador que ofrece PROMPERÚ. ¿No es así? ¿Saben lo que es el miércoles del exportador de PROMPERÚ? Sí, no. Muy bien, les explico de forma veloz. Todos los días miércoles en PROMPERÚ, que está justo cruce de Javier Prado con las palmeras a unas 2 cuadras a la derecha, como yendo para San Isidro, como yéndote para la playa, ¿ok? Ahí queda el local de PROMPERÚ. Todos los miércoles se lleva a cabo 4 charlas, conferencias gratuitas, ¿ok? Relacionadas justamente al rubro de comercio exterior. ¿Necesitas hacer un registro, reservar una vacante, etcétera? No, simplemente vas, llega temprano antes de las 9 e ingresas. ¿Estás obligado a quedarte en las 4 conferencias? No, puedes quedarte en 1, 2, 3, como tú quieras. Lo importante, que las exposiciones que se hacen son sobre temas puntuales y actuales, ¿ok? Ahora, por Fibra, Ríos invitan a veces, bueno, lo mejor de los miércoles del exportador es que inclusive cuando colocas en Google el miércoles del exportador, te sale la página y te da la opción de que puedas verlo online en tiempo real. ¿Ok? No puedes verlo en tiempo real. Te da el acceso a que puedas ver los videos de las grabaciones de las semanas anteriores. Te da acceso también a que puedas descargar las diapositivas de las presentaciones anteriores. Es decir, es una biblioteca inmensa de información y de forma gratuita. Este, por ejemplo, es un instrumento del Estado para promover las exportaciones, ¿no?
Instrumentos del Estado, bueno, el tema de infraestructura, es decir, en este caso la SUNAT, que mantiene el control sobre la aduana, va a mantener fiscalización constante sobre los operadores de comercio exterior para que puedan adaptar su infraestructura a la demanda actual. ¿En qué sentido? Estamos justamente cerca de la campaña navideña, ¿ok? Donde va a subir la mayor cantidad de ingresos y salidas de mercancías, importaciones y exportaciones. Yo como SUNAT podría ir hoy día a visitar el muelle norte del APM Terminals y decirle, ¿sabe qué? APM Terminals, en base a la investigación que yo tengo realizada por parte de aduana, veo que el 20% es un incremento que estamos estudiando que va a realizarse en actividad comercial en estos 2 últimos meses del año, entre noviembre y diciembre. Por ende, necesito que ustedes adapten su infraestructura, contraten más personal, hagan instalación de una nueva grúa, adapten mejor sus procesos, obtengan un software que les permita un mayor manejo eficiente sobre la gestión de sus recursos humanos, etcétera. ¿Ok? Instrumentos del Estado para promover exportaciones, entonces, tener una infraestructura adecuada. ¿Cómo vas a tener una infraestructura adecuada? Exigiéndole a los operadores de comercio exterior, que son los que te van a brindar todos los servicios, que adecúen su oferta a la demanda actual. ¿Ok? No siempre es la misma, tengan la demanda varía por temporadas, por fechas. Instrumentos de promoción, bueno, el mailing, el comercio electrónico internacional, el telemarketing, envío de muestras, misiones comerciales, ferias. ¿Qué son las misiones comerciales? Las misiones comerciales son viajes de negocio que se realizan en grupos de empresarios a otros países para visitar una feria, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en el rubro maderero, puedo buscar reunirme con algunos empresarios madereros, visitar las oficinas de PROPERÚ y pedir que nos asesoren sobre alguna feria relacionada a este rubro, a la cual podamos asistir en grupo, como un bloque. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? ¿Solamente ver la feria? No. Ir a la feria y obtener desde antes de realizar el viaje una cita con cada una de las empresas que va a tener presencia en esa feria, lo cual es una rueda de negocios, ¿no? Difícilmente vas a conseguir hacer una compra o una venta en una feria. La finalidad es buscar un proceso de negociación o los contactos. Y las ferias, bueno, son los espacios que te van a ofrecer la posibilidad de realizar ese tipo de negociaciones. Los operadores de comercio exterior, 6 son los principales operadores, que son las agencias de aduana, los almacenes, las agencias de carga, las agencias de transporte, las empresas de servicio postal y los operadores portuarios o aeroportuarios. A ver, pregunta de Navitsky, así como lo plantea, la función de consultor está difícil porque la realización comprador-vendedor se hace directo. No, en realidad la función de un consultor es brindar justamente toda esta información y herramientas, pero no de forma tan ligera, sino más especializada a tus clientes. Es decir, lo que podrías hacer, si yo manejo, por ejemplo, una buena investigación, porque manejo algunas páginas web que me brindan información actualizada, con un pago de por medio, para obtener datos de primera mano, voy a poder trabajar de forma muy correcta y eficiente en tema de consultoría. ¿Ok? Hace un instante me preguntaron sobre la reposición de mercancía en franquicias y sobre el drawback. Bueno, el consultor es el que maneja de primera mano todos los procedimientos. Es sencillo hacerlo, sí, pero ¿te arriesgarías a hacerlo solo? Complicado, ¿no? Mejor lo haces con un experto. Por eso es que te hablaba también de el know-how, que es el conocimiento técnico, el conocimiento práctico. Hay algunas páginas que te pueden permitir hacer investigación de mercado de forma gratuita, pero te van a restringir la información porque no está actualizada al 100%. Por ejemplo, el Trademap, se escribe Trademap. Otra página, la misma fuente principal que tenemos en el estado, que viene a ser CISEX. Una un poquito más actualizada, el ADEX Data Trade. Puedes utilizar el periodo de prueba que dura un mes y te sirve como una buena fuente de investigación de mercados.
A ver, Vladimir, ¿en qué consiste el plan de negocios? Ya, ok. Un plan de negocios en comercio exterior o en negocios internacionales tiene que estar enfocado a desarrollar una oferta exportable agradable al mercado internacional. ¿Ok? Por ejemplo, para yo hacer un plan de negocios tengo que identificar qué oportunidad tengo en un mercado en particular, en qué país, en qué parte de ese país, exactamente a qué segmento de clientes tengo que abastecer en- con la oferta exportable que yo tengo, con mi producto o mi servicio. ¿Ok? Antes se solía hablar de forma tradicional en que el producto tendría que satisfacer la necesidad del cliente o tenía que crearle una necesidad. De ese concepto quedó en el pasado. Después habló de que le brindabas el alcance de un deseo, también quedó rezagado. Lo que se busca ahora en el comercio internacional es brindar soluciones. ¿Ok? Así que tu plan de negocios debería estar enfocado en generar una oferta exportable, es decir, un producto o servicio que cumpla un estándar internacional, que pueda solucionar un problema y que te cree una oportunidad en un país, en un segmento de clientes puntual que pudiste encontrar en el mercado. Un técnico en negocios es exportador. Mira, el contexto más grande que puedes tener en este rubro es el de negocios internacionales. ¿Qué diferencia hay entre negocios internacionales y el comercio internacional? En comercio internacional vas a manejar todo el contexto comercial, ¿ok? Importación, exportación, regímenes, aranceles, pagos de tributos, base imponible, fletes, procedimientos temporales, el drawback, ¿ok? Todo eso es en comercio internacional. Pero si estás estudiando negocios internacionales, el concepto es mucho más amplio. Los negocios internacionales tienen dentro de sí el comercio internacional, que viene a ser un 40%. Y el otro 60% dentro de negocios internacionales viene a ser el contexto de qué? Trabajar en el mercado internacional, por ejemplo, la inversión en bolsa, el tema bursátil, la bolsa de valores, trabajar el concepto de especializarte en logística, por ejemplo, el supply chain management, trabajar el tema de franquicias, patentes, licencias, es decir, es un mercado mucho más amplio. El marketing internacional, finanzas internacionales, derecho de comercio internacional. El drawback se actualiza cada 2 años, ¿ok? El año pasado estaba en 3, hace 2 años estaba en 3, ahora está en 4%. ¿Cómo se calcula cuál es el porcentaje de drawback que se le va a entregar al exportador para recuperar sus impuestos? Es en base al resultado final del año fiscal, la balanza comercial, si fue positiva, qué tanto variado, y eso se cruza con la información del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué tanta confianza hay para alguien de invertir en tu país, no en el tema político, económico, social, demográfico? Herramientas para estructurar un buen plan de negocios. Yo te recomiendo que en PromPerú puedas ingresar a la página web de PromPerú y revises lo que es en este caso, a ver, ¿cuál es el nombre? A ver, en la página de PromPerú, para que tengas la información completa de cómo estructurar un plan de negocios de comercio internacional, tienes que revisar la ruta exportadora. Ahí te dan todos los pasos a seguir uno por uno para generar tu oferta exportable. Ahora, en negocios internacionales tienes que saber un poco de política del país, derecho internacional, así es. En negocios internacionales tu contexto profesional no va a ser solamente comercial. Tienes que manejar también derecho internacional para elaborar, por ejemplo, contratos de patentes, licencias, franquicias, para tus propios contratos de importación o exportación. Tienes que manejar finanzas internacionales, es decir, los medios de pago internacional. Tienes que manejar temas bursátiles, de repente te interesa invertir en la bolsa de valores, eso ya es comercio internacional porque estás invirtiendo en una empresa, perdón, negocios internacionales porque estás invirtiendo en activos de una empresa extranjera. Tienes que saber también algo de marketing internacional. ¿Por qué? Ahora el tema de comercio electrónico, neuromarketing, geomarketing, etnomarketing. Y punto básico, como menciona Jesús, el tema de idiomas. ¿Ok? Actualmente imagino que la mayoría de ustedes está estudiando en la universidad, en el instituto o está estudiando en una escuela. Requisito mínimo que te exige la SUNEDU ahora para que puedas titularte al menos en el rubro de negocios internacionales es que tengas tu inglés
a nivel avanzado acá en el país, que viene a ser considerado un inglés a nivel B2 internacional. Pero tengan cuidado con eso, porque estamos en época de licenciamiento universitario. Por ahí corre la noticia de que de aquí a 2 años el requisito para poder titularte va a ser manejar 2 idiomas, uno a nivel avanzado y uno a nivel intermedio. Si pensabas que podías hacerlo en portugués, olvídate, no portugués y no italiano. Así que, pónganse pilas, señores. ¿Ok? Avanzamos. Bueno, hemos visto lo que son las misiones, las ferias, estábamos hablando de los operadores de comercio exterior. Primer operador, el agente de aduana, y seguro que muchos de ustedes quieren trabajar como agentes de aduana inicialmente. Digo inicialmente porque es un primer paso, ¿ok? Deberías buscar siempre algo más. Como agente de aduana, ¿qué función tiene un profesional en este rubro? ¿Qué tan importante es trabajar como agente de aduana? En primer lugar, para ser agente de aduana, quien tiene que autorizarte, acreditarte o certificarte es la SUNAT, ¿ok? Es decir, vas a la SUNAT, te presentas al examen de la IATA, donde te vienen preguntas de la Ley General de Aduana, reglamento de la Ley General de Aduana y el tema de aranceles. Das tu examen, si apruebas, eres un agente registrado por la SUNAT. Automáticamente ya puedes trabajar en cualquiera de los operadores de comercio nacional, ¿ok? Y si en algún momento cualquiera de los operadores necesita contratar personal, porque te dije que están adecuados a la oferta o a la demanda actual del mercado, necesidades cambiantes, ¿de dónde van a contratar personal estos operadores? Directamente de los agentes que han sido registrados en la SUNAT y que han aprobado el examen. Ahora que estamos entrando a diciembre, está aumentando la cantidad de importaciones y exportaciones, ¿ok? ¿Qué se necesita? Mayor contratación de personal, por ende hay muchas más vacantes en el examen de la IATA. Pero tampoco te quedes tranquilo con esto, porque ese examen se da una vez al año, después tienes que renovar esa certificación o esa credencial. A ver, Nadinsky, yo creo que la diferencia está en que el consultor va a detalle operativo de la exportación y el broker va al negocio macro. La diferencia es que el broker es solo un intermediario, ¿ok? El broker es más para un tema comercial. ¿Ok? Te consigo el cliente o te consigo el proveedor y me encargo de presentarlos, se acabó. Mientras que a nivel de consultor tú manejas más conceptos operativos, es decir, puedes manejar más procedimientos. ¿Ok? No digo que el broker sea malo, el broker es necesario, es un intermediario que te va a poder facilitar el encontrar un cliente en el país que hayas elegido con las características que tú decidiste, pero que no va a interferir en el precio, ¿no? Tú finalmente eres el que va a decidir cuál es el precio de tu producto en el mercado. O si eres un importador, es el que te va a conseguir el proveedor sobre el producto que buscabas. Por otro lado, el consultor no se enfoca solamente a temas comerciales, también es un consultor aquel que te brinda información de investigación de mercado, sobre procedimientos, trámites, licencias, permisos, autorizaciones, porque cada producto que tú necesites importar o exportar, dependiendo de su naturaleza, va a requerir de una certificación de SENASA, DIGESA, SUCAMEC, entre otras. Volviendo al tema del agente de aduana. El agente de aduana es el que se encarga de determinar la clasificación correcta de la mercadería con la partida arancelaria, es el que va a encargarse también del cálculo de la base imponible, es decir, del monto total de impuestos que vas a pagar por un proceso de importación. Es el que se va a encargar de representarte ante la autoridad aduanera al momento en que llenes tu declaración de importación o exportación con la DUA, ¿ok? Algunas otras tareas que también tiene: fiscaliza a través de la aplicación determinados derechos de importación, exportación, ingresos, salida, es decir, te va a dar información sobre qué, los pagos especiales que vas a hacer por la importación o exportación de algunos productos, por ejemplo, si graban impuestos selectivos al consumo o no, se va a encargar de brindar seguridad ante cualquier fraude. ¿Por qué? El agente de aduana trabaja como vista de aduana, que te va a acompañar cuando se apertura el container, al momento que hiciste la importación y llegó el producto al almacén. Él va a dar fe de lo que hay ahí. Y si estás haciendo una exportación, cuando salga de tu almacén para ser despachado del almacén aduanero, también te sirve como un intermediario que te va a brindar seguridad y fiscalización.
A ver, mantiene el control de entrada y salida de animales, alimentos, residuos tóxicos, también, porque como te dije, depende del tipo de mercadería que vas a trabajar, necesitas una certificación especial. Ujú. Ya vemos. Uy, recién estamos en la 27. A ver, avanzamos un poco más rápido. Principales agencias de aduana. Estas son las principales con las que he trabajado y me parecen bastante confiables. ¿Qué hace ahora un auxiliar de despacho aduanero? Que también está de moda este tipo de curso de despacho aduanero, despachador aduanero. Es el auxiliar de despacho el que se encarga de tramitar todos los documentos de la agencia de aduana, es el que se encarga de revisar, es el que se encarga de llenar, que se encarga de comparar la información que ha sido subida a la página web de forma directa como declaración frente a los documentos físicos que tiene. ¿Ok? Es como un asistente del agente de aduanas. Pero también necesita un carnet, una autorización de la SUNAT para poder trabajar. También está sujeto a que pueda dar el examen y pueda certificarse. Se puede ser consultor o broker sin una licencia. Mira, broker, que alguien te certifique como broker, es bien complicado. ¿Ok? Broker puede ser una persona que simplemente maneja los contactos, tiene el conocimiento y creó la personería jurídica o la empresa para poder brindar esa información. ¿Ok? Un broker es solamente alguien que te va a dar una cartera de clientes o proveedores y se va a encargar de que se unan, realicen el trámite respectivo de la firma del contrato de compraventa y se lleve a cabo el intercambio comercial. Para el tema de consultor, si necesitas una certificación para que puedas rendir finalmente tu examen en la IAD y puedas también trabajar como consultor. Pero ten en cuenta esto, si lo que están pensando es el tema de licencias, permisos, autorizaciones ya dentro del rubro profesional, los únicos títulos que vas a poder grabar como títulos a nombre de la nación y que te van a servir a nivel internacional son el título profesional universitario, que registras en la SUNEDU, las maestrías, que también se registran en la SUNEDU, y los doctorados. Y profesor, ¿dónde quedan los talleres, las especializaciones, los diplomados? Bueno, estos grados no se registran en la SUNEDU, porque son grados adicionales, ¿ok? Grados que complementan un conocimiento previo que ya puedas tener. Lo mismo sucede como cuando me hablabas del broker y del consultor. El consultor sí necesita estar registrado, ¿ok? Porque el consultor está ejerciendo un proceso de consultoría, tiene que tener un nivel académico, un grado que lo respalde, mientras que el broker no va a hacer un trabajo operativo, ni tampoco va a hacer un trabajo de investigación de mercado, simplemente te va a conectar. Míralo así como un contexto más comercial, como un agente que tiene la información de primera mano de proveedores y de clientes. Herramientas para que hagas inteligencia de mercados, investigación de mercados, las que les dije, ¿no? El ADEX Data Trade. A ver, se los voy a escribir. Y esta es la, bueno, más completa, ¿no? La que maneja Perú, la de CISEX, investigación de mercados. ¿Ok? Uy, ya son las 9:05, vamos a acelerar un poco más ahora. Almacenes aduaneros también son operadores de comercio internacional. ¿Ok? No, Vladimir, no te preocupes, son herramientas gratuitas. ¿Ok? Son herramientas gratuitas. Al menos el ADEX DataTrade te da la opción de que puedas solicitar el usuario de prueba de un mes sin ningún pago. El TradeMap es completamente gratuito, el CISEX también es completamente gratuito. Pero porque son gratuitos justamente, la información que manejan es hasta el 2017 o no es información tan completa, ¿no? Si quieres información de primera mano, tendrías que solicitar la versión completa o VIP y hacer el pago de la membresía mensual. Pero ahora que estás en proceso de introducción o practicar un poco sobre el tema de investigación de mercados, te recomiendo que vayas probando con las versiones gratuitas. Los almacenes aduaneros también son un operador importante en el comercio internacional.
¿Ok? Los almacenes aduaneros son de donde va a salir finalmente tu mercadería. Si es que estás haciendo importación, primero tienes que internar tu mercadería en un almacén aduanero. ¿Ok? Y del almacén va a salir recién hacia el operador de puerto, hacia el muelle o el aeropuerto, para que sea cargado finalmente a la empresa de transportes, ¿no? Pero ¿qué proceso importante se realiza en el almacén? El proceso de control de aforo, es decir, te tocó canal verde, rojo, naranja, te tocará un control documentario y físico. Si te tocó un canal verde, no habrá ningún tipo de control. Y es ahí donde tiene que acompañarte tu agente de aduana. Porque también va a haber un agente de aduana que es el vista de aduana, pero que es el que trabaja para la administración aduanera. Ahora, los almacenes también tienen una característica muy importante. Están especializados. Es decir, existen almacenes especializados para recibir, por ejemplo, containers con animales vivos, almacenes especializados para recibir mercadería peligrosa, dinamita, productos químicos, almacenes para carga general. Y no todos los almacenes tienen una misma ubicación física. Por ejemplo, los almacenes destinados para cargamento de animales vivos están en Lurín. Los de carga peligrosa están como yendo para Bellavista. Los almacenes aduaneros en teoría deberían estar junto al operador del puerto, pero por la naturaleza de la mercadería están localizados en otro tipo de espacio geográfico, pero que todavía es zona primaria, zona internacional. Principales almacenes, acá tienes algunos. El agente de carga internacional, ¿quién es? Es el que se encarga de conseguirte la empresa de transportes y es el que se encarga de mediar de que tu mercadería salga del almacén para ser entregada a la empresa de transportes. ¿Ok? Ese es el trabajo sencillo del agente de carga. Pero el agente de carga internacional también es el que te va a ayudar con la emisión o generación de un documento que se llama conocimiento de embarque, que es donde el agente de carga va a dar fe de lo que está trasladando el cliente desde el almacén hasta la empresa de transporte, puede ser el avión o el buque, y que tiene 3 denominaciones distintas. Si hablamos de un conocimiento de embarque marítimo, estamos hablando de un BL. Si hablamos de uno aéreo, un Airway Bill. Y si hablamos de uno terrestre o ferroviario, se llama cartaporte. Pero esto lo vamos a ver poco a poco en las siguientes presentaciones. Ahora tienes algunas funciones del agente de carga, consolidación de la carga, es de reunir, juntar todas las cargas diferentes. ¿Ok? La desconsolidación, cuando haces una importación, por ejemplo, se encarga de desconsolidar la carga. ¿A qué se refiere esto? Para que me entiendas un poco mejor la figura de consolidación y desconsolidación. No necesariamente tú puedes hacer una exportación obligada de un container completo. Puede ser que yo esté importando cierta cantidad de mercadería que no excede los 2 pallets. Y 2 pallets en un container de 20 pies obviamente me va a sobrar un montón de espacio. No contrataría entonces un container completo, ¿no? Sino uno consolidado, uno que se va a consolidar con carga de distintos dueños. ¿Ok? Ese es un container consolidado, un container que contiene mercadería no solamente de un dueño, sino de varios dueños, de varios titulares. Se emite este documento que se llama conocimiento de embarque, o BL si es marítimo, y se desglosa en BLs hijos, ¿no? Uno para cada uno de los dueños de la mercadería que está en ese container. ¿Quién se encarga de hacer la consolidación? Es decir, juntar todo esto, o desconsolidar cuando llegó, separar todo esto. El agente de carga. Te emite el documento de transporte que te dije que es el conocimiento de embarque y coordina con los agentes de carga de origen. Hace subcontratación de transportistas y generalmente el agente de carga es el que te va a dar los datos o cotización o fletes de las empresas de transporte con las cuales trabaja. Va a contactarse con el almacenaje también y con el de origen. Y va a confeccionar el manifiesto de carga de las mercancías desconsolidadas. El manifiesto de carga es el documento previo al conocimiento de embarque, que también es confeccionado por el agente de carga. Nuevamente recordemos
El broker internacional es una persona que está enfocada solamente a tema comercial, es decir, es la persona que tiene conocimiento, know-how de qué productos pueden ser colocados en qué mercado internacional. Y no solo conoce el mercado, sino conoce a las empresas que podrían importarlo o exportarlo. Ejemplo, imagina que yo quiero exportar paltas a México, ¿ok? Aguacate. Pero, ¿por qué quiero exportar paltas? Porque ya tengo la producción, de repente no hice inicialmente mi investigación de mercados, o por ahí me cayó una herencia, y era una chacra y tengo paltas y no sé qué hacer. Pero están estandarizadas y cumplen los requisitos mínimos para el mercado internacional. Como yo no quiero hacer el trabajo de investigación de mercado, ¿qué hago yo? Es contactar a un broker. Y le digo, ¿sabe qué? Necesito colocar todo este cargamento de paltas en México. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, al menos sé que es un país que trabaja bastante importación de la palta Hass, que justamente es la palta que yo tengo. Pero yo no sé a quién exportarle esa palta. No conozco. Viajar, hacer una ronda de negocios, ferias, me consume tiempo. Le digo al broker finalmente que él sea el que me consiga a quién, a la empresa que me va a comprar, que me consiga al cliente. El broker va a investigar, tiene base de datos, contactos, por eso te dije que cobra por su know-how, por su conocimiento comercial. Viene y me dice, ¿sabe qué? Licenciado Gerardo, mire, le he conseguido 4 o 5 posibles clientes, pero que quieren reunirse y negociar con usted. Uno está en Distrito Federal, el otro está en Chihuahua, etcétera. ¿Ok? Él me consiguió los clientes. Yo me reúno con los clientes, una videoconferencia, y les planteo el precio y empiezo a negociar. Si finalmente concreto una exportación, el broker cobra una comisión por el volumen total de la exportación. ¿Okay? Y generalmente el contrato con el broker no baja de un año, ¿no? Porque no es que el broker me consiga el cliente, yo hago la exportación, le pago a él y mis siguientes exportaciones ya las hago libres. No, porque el broker me va a seguir cobrando por los gastos de representación, ya que él me consiguió a ese cliente. Lo mismo si yo quisiera contactar a un proveedor, el broker me va a conseguir ese dato. Se les contrataría como si contrato a la naviera. Bueno, el contrato con el broker no baja de un año. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para él el conocimiento de entregarte un proveedor a un cliente no lo van a cobrar solamente por tu primera transacción, sino por todas las transacciones que hagas mínimamente en un año. ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia de un broker? En promedio, un broker puede ganar desde un 4 hasta un 12% del monto total de la transacción, por cada transacción durante un año. La empresa transportista, que era otro de los operadores, se encarga de ¿qué? De hacer justamente eso, el transporte. Puede ser vía terrestre, marítima, puede ser vía aérea. Si hablo de terrestre, se desglosa en dos: terrestre vehicular y la terrestre ferroviaria. El transportista maneja una guía de remisión, que es una guía donde van los detalles completos sobre el producto, la empresa de transporte, quiénes son los contratantes de ese proceso de compra-venta, es decir, el dueño y a quién va a ir finalmente, la guía de remisión, el número de RUC, el número de registro otorgado del Ministerio de Transportes. Ojo, acuérdate, esto lo hemos visto en la primera sesión, la semana pasada. Aduanas regula el ingreso y salida de mercadería, persona y empresas de transporte. ¿Ok? Por ende, si voy a trabajar con un transportista internacional, ese transportista internacional debe estar autorizado y registrado en SUNAT. Por eso es que necesito el número de registro dado por el Ministerio de Transportes. Si no cuenta con esa información, no es una empresa de transportes autorizada por la SUNAT. ¿Ok? Acá tienes un ejemplo de guía de remisión. Principales empresas de transporte de carga interna. Este de aquí. ¿Qué es un envío postal? Bueno, es trabajar comercio exterior a nivel mínimo, a nivel pequeño, ¿ok? Tipo correspondencia, pequeños paquetes, encomiendas. Por su naturaleza de envíos postales dentro del país, la entidad encargada en un 100% de realizar envíos postales es Serpos. Un beneficio que le sacas a Serpos:
te ayuda a trabajar el importa fácil y el exporta fácil, ¿no? Que lo vamos a ver también en su momento. Competencia del SharePost. Las empresas tipo Courier que te ofrecen el mismo servicio de entrega rápida de paquetería, pero te ofrecen una mayor variedad de tarifas, una mayor variedad de facilidades en el transporte. Terminales portuarios y aeroportuarios, los principales que debes conocer: el Lima Cargo City, que es el centro logístico aéreo más moderno que hay en toda Latinoamérica hasta la fecha. Todavía no nos gana Colombia, y está ubicado estratégicamente justo antes de que llegues al aeropuerto. Se está yendo de San Miguel, se está yendo, por ejemplo, en dirección a Ventanilla, ¿ok? ¿A qué me refiero con centro logístico aéreo más moderno de Latinoamérica? Centro logístico porque dentro de las instalaciones de Lima Cargo lo que vas a encontrar son empresas, agencias de carga, que se van a encargar justamente de brindarte los servicios completos a nivel logístico, o el paquete completo, logístico y aduanero. También es una buena opción para que puedas pensar en buscar trabajo, ¿ok? Y dentro de todo este centro logístico aéreo, a mi parecer, y una recomendación que podría darte, es que te des una vuelta y dejes tu currículum por ahí. No hay algunas empresas que pagan muy bien, sobre todo una que tiene nombre de marca de mayonesa, que comienza con H. No puedo hacer publicidad, pero investiguen, señores. Terminales portuarios. Tenemos dos puertos principales: el puerto Muelle Norte, que es el APM Terminals, que son operadores de terminal del Muelle Norte, es multipropósito. ¿A qué se refiere cuando te hablo de operador del terminal del Muelle Norte? Te dije que los operadores estaban obligados a rendir cualquier tipo de obligación a la SUNAT, ¿ok? El APM Terminals, que es el Muelle Norte, es un operador, es el operador del Muelle Norte, ¿ok? Y tiene que rendirle cuentas a la aduana y a la SUNAT. El APM Terminals es una concesionaria del Muelle Norte, es decir, el APM Terminals es una concesión que se entregó para que se pueda manejar el Muelle Norte. Por ahí se realiza el ingreso y salida de mercadería destinado a este espacio, con actualmente 11 grúas para la gestión de carga y contenedores. Pero el APM Terminal también ha innovado porque maneja solamente como operador de comercio exterior el operador del Muelle Norte. Ahora tiene un nuevo giro de negocio que está justo al frente, que es el negocio de los almacenes, que es otro operador de comercio exterior, pero que está dentro de la misma marca, APM Terminals. El Muelle Sur, el DP World, que está justo al ladito de Chucuito, también cumple con la misma función, pero el DP World sí se ha limitado solamente a trabajar en el contexto de operador del Muelle Sur. Algunos documentos de comercio exterior que deberías de conocer: el contrato de compraventa internacional, que es un contrato de compraventa internacional, es un documento donde se manifiesta la voluntad de un importador y un exportador por hacer un vínculo comercial de compraventa, ¿ok? Contrato de compraventa internacional tiene validez si es un contrato escrito o un contrato hablado. ¿Cómo, profesor? Escrito, redactado, firmado, puño y letra y enviado. Hablado, oral, las videoconferencias que realizas para temas de negociación, que también tienen carácter y validez legal. Profesor, ¿y qué pasa si no tengo un contrato de compraventa internacional? Porque yo ya tengo un cliente como 10 años atrás, el que siempre me compra, y por cada exportación que yo le haga no necesito estar generando un contrato porque ya tenemos confianza. Bueno, suficiente también podría ser que trabajes con una orden de compra. Tiene el mismo grado de validez legal, porque en la orden de compra da los mismos detalles que en el contrato de compraventa. El nombre del importador, del exportador, el Incoterm que vas a utilizar, el medio de pago, la empresa de transportes, cláusulas especiales, normas legales bajo las cuales vas a resolver el contrato. ¿A qué me refiero con normas legales? Imagina que tú estás en Perú y estás haciendo una importación y yo soy tu exportador, yo soy tu proveedor, yo estoy en China. ¿Qué pasa si incumplimos el contrato? Yo no te envié la cantidad exacta y tú no me pagaste tampoco el monto exacto. Y ese contrato tiene que disolverse.
Pero ¿bajo qué normas legales lo vamos a resolver? ¿Bajo las normas legales peruanas del importador o bajo las normas legales del exportador, en este caso chinas? ¿Bajo qué normas crees que resolveríamos el contrato? Escríbame a ver ahí al chat. ¿Tus leyes peruanas o mis leyes chinas? ¿O nos vamos a la OMC? ¿Cuál es la respuesta? Número uno, no irías a la OMC, porque la OMC sí se encarga de solución de conflictos internacionales en comercio internacional, pero a nivel de países, ¿ok? A nivel de países, no a nivel de personas jurídicas. Como por ejemplo, te invito a que busques ahí en internet y te informes un poquito sobre el caso de la exportación de salmones, donde Perú le hizo una denuncia a la Unión Europea que nos pedían que si exportáramos salmones le cambiáramos la denominación y todo esto. Investigas un bonito caso, pero la OMC toma las medidas del caso solo cuando se trata de un reclamo entre país y país, que forma parte de la OMC. Cuando hablamos de personas jurídicas, es decir, de empresa a empresa, en el contrato tienes que colocar el marco legal bajo el cual vas a resolver ese contrato. Podría ser la que hayas colocado, se resolverá este contrato bajo incumplimiento con normas legales chinas o peruanas. Pero también puedes utilizar el marco legal de cualquier otro país, ¿eh? No solamente el del país del importador o del exportador. Yo puedo resolverlo bajo las normas legales de cualquier país que yo quiera. Y casi en un 80% de los casos, la mayoría suele utilizar el marco legal suizo, porque es el más práctico, es el más veloz y es el más justo. ¿Ok? El marco legal suizo. ¿Qué pasa, profesor, si no quiero resolverlo bajo normas legales? No quiero irme a ninguna ley de ningún país porque imagino que las leyes del Estado van a demorar, así como acá en el Perú, un juicio, 5 años, prescribe. Bueno, si no quieres resolverlo bajo ninguna norma legal, bajo ninguna instancia legal de ningún país, puedes buscar una justicia privada. ¿Qué es una justicia privada? Buscas un centro de arbitraje internacional. ¿Y qué es un centro de arbitraje internacional? Es un centro especializado en conflictos de negocios en el ámbito internacional. Es decir, son abogados que han estudiado Derecho Internacional, que tienen las licencias necesarias para poder ejercer un tema de arbitraje o mediación de solución de conflictos. Pero en el centro de arbitraje no solo trabajan abogados, ¿ok? Porque el abogado maneja bien su marco legal. Pero dependiendo de la naturaleza del producto que esté en litigio, se busca la asesoría o consultoría de un experto en el rubro. Imagina que estamos teniendo un conflicto en el proceso de compra-venta de espárragos, ¿ok? Tendríamos que trabajar entonces, ¿quiénes? En el centro de arbitraje, los abogados expertos en derecho internacional, que van a manejar el tema arbitral, pero ¿junto con quién? Con un experto en el rubro de agroexportación, que ya es alguien de negocios internacionales, ¿ok? Si es una justicia privada, también te va a costar caro, te cobra una comisión del 8 al 16% del monto del litigio. Ahora, recomendación, si gustas, podrías entrar a trabajar también en este rubro, ¿no? En el tema del arbitraje. Piénsalo bien, es bastante conveniente. No te cierres el panorama solamente a un rubro. ¿Dónde puedes encontrar e investigar más sobre el marco legal internacional suizo? Sencillo, busca directamente. A ver, dame un segundo, acá creo que tengo el enlace. No lo tengo desactualizado. Ya, ¿dónde puedes conocer más del marco legal internacional suizo? En internet, entra directamente al Poder Judicial Suizo, busca las normas legales, así como acá tenemos normas legales peruanas, y puedes empezar a ir conociendo un poquito más sobre cómo hacen la solución de conflictos. ¿Ok? Otro dato importante, cuando te estaba hablando
del arbitraje internacional. Cuando tú trabajas en base a un marco legal, se emite una sentencia en el país. En este caso, si lo haces bajo el marco legal suizo, hay una sentencia del Estado suizo, ¿ok? Del Poder Judicial suizo. Pero esa sentencia se puede apelar, es decir, tú puedes reclamar. ¿Qué pasa cuando se trata de un centro de arbitraje? El Centro de Arbitraje Internacional emite un laudo arbitral. ¿Qué es un laudo arbitral? Es como si fuera un juicio privado, pero que no va a poder apelarse bajo ninguna instancia internacional. Es decir, lo que diga el centro de arbitraje se hace sí o sí, no puedes apelar de ninguna forma. Ahora, ¿dónde está la trampa? En que ese centro de arbitraje no debe de tener ningún vínculo, ¿no? Ni con el exportador, ni con el país del importador. Y eso es lo complicado. La orden de compra que te mencioné que podría suplir o reemplazar en algún momento al contrato de compra-venta, ¿ok? Se suele utilizar cuando ya tienes un poco más de confianza con el cliente, donde basta una orden de compra para que puedas enviarle la mercadería. A ver, la orden de compra. La proforma invoice o factura comercial, bueno, es el documento previo a la emisión de una factura. Nadie, que no te preocupes, cualquier consulta o duda, mi nombre es José Gerardo Podestá, no es el que aparece en el icono donde dice Luis Méndez, es José Gerardo Podestá. Cualquier consulta puedes comunicarte directamente con Camex para solicitar la presentación a las diapositivas, ¿ok? Gustosamente te las van a enviar sin ningún problema, o te van a dar el enlace para que puedas descargar la información. Y el video imagino que también lo van a colgar en la plataforma del canal de YouTube, ¿ok? Sí, José Gerardo Podestá Mucha, como aparece al inicio en la primera diapositiva. Pero todavía no se despidan, que nos quedan algunas diapositivas. A ver, en el tema de proforma invoice o factura comercial, es el paso previo a la emisión de una factura, ¿ok? Es decir, es la misma factura pero sin precio, solamente con el detalle completo de la mercadería, la partida arancelaria, el código interno que manejas en tu planta de producción PC producto, el peso bruto, el peso neto, las dimensiones. El packing list o la lista de empaque es el documento con el cual el transportista va a poder llevar un control de la mercadería. Es una lista de todo lo que está dentro de ese cargamento, o paletizado directamente en contacto con la paleta, o contenedorizado, es decir, directamente en contacto con el container, depende de la naturaleza del producto. Estos documentos ya los habíamos mencionado cuando hablábamos de la agencia el agente de carga, ¿no? El documento aéreo, que era el labor bill, el documento marítimo, que venía a ser el BL o Bill of Lading. Cuando era terrestre te dije que se llamaba carta aporte. Otro documento súper importante, el seguro internacional. Tu mercadería debería ir asegurada en proceso de importación o exportación. Debería ir asegurada, ¿ok? Pero no estás obligado a asegurar la mercadería. Es decir, si gusta pagas un seguro, si no, no. ¿Dónde está la diferencia entonces, profesor? En el tema de que el seguro, si decides contratarlo, va a asegurar tu mercadería en el momento de hacer el traslado de la importación o la exportación. Pero si no lo contratas, no va a haber nada de por medio que pueda cubrir algún hecho imprevisto que pueda ocurrir en el momento del traslado. Ahí tienes la decisión de contratar o no un seguro. Pero cuando pagues tus impuestos, por ejemplo acá en el Perú, cuando haces importaciones, tú pagas tus impuestos en base al Incoterm, CIF, costo, seguro y flete. ¿Ok? Costo, seguro y flete. Pero profesor, usted me dijo que no necesariamente tenía que asegurar la mercadería. Así es. No necesariamente tienes que asegurarla, pero no te dije que no te iban a cobrar por un gasto de seguro. ¿Ok? Si tú decides no asegurar la mercadería, está bien, tu mercadería no está asegurada.
Pero cuando tengas que pagar tus impuestos, lo que hace la SUNAT es grabarte un impuesto ficticio, es decir, ponerte un seguro ficticio que se llama seguro de tabla, que es un porcentaje que actualmente no excede el 3.5% del valor de tu factura. ¿Ok? Profesor, ¿no seguro de la mercadería? Bueno, pero tengo que cobrarte en base a que a la base imponible, al CFR, al CIF, perdón, un impuesto que aplica a la factura, el flete, más tu seguro. No cubriste el seguro, no aseguraste la mercadería. Bueno, yo te voy a poner un seguro ficticio que se llama seguro de tabla. El seguro de tabla va entre 0,5% hasta el 3.5% del valor de la factura. ¿Y de qué depende? De la partida arancelaria de tu producto. Si tengo una partida X, voy a tener un 3%. En partida Y, voy a tener un 2.8%. Depende de la naturaleza de tu mercadería. Al certificado de origen, si quieres aplicar un tratado de libre comercio, un arancel cero, tienes que certificar que tu producto ha sido elaborado, procesado o contiene insumos nacionales, lo cual va a hacer que puedas aplicar este TLC. Ahora, necesariamente no tiene que tener el 100% de los insumos nacionales, ¿no? Para eso existe una tablita que le llaman insumo producto. Por ejemplo, si yo quiero exportar una camisa de Perú a Estados Unidos y quiero aplicar a un TLC, hay un cuadro que se llama insumo producto que está en el acuerdo comercial que te dice que tu mercadería, en este caso la camisa o el textil, puede considerarse un 70% producto nacional. Es decir, los botones, por ejemplo, o el hilo podría ser de cualquier otro país, mientras no cambie la naturaleza de la mercadería en particular, del polo, de la camisa. ¿Y dónde tengo eso? Un certificado de origen. ¿Quién me da el certificado de origen? La Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio, o en este caso ADEX también te ayuda a tramitarlo. La ficha técnica es un documento, resumen, con toda la información de tu producto. La información física y la información química, la composición, las piezas que contiene, de dónde vienen esas piezas, etcétera. Pero si ves en esa imagen te das cuenta que en la parte superior derecha de la ficha técnica hay un par de logos, ¿no es así? Ya, ¿qué pasa si uno de esos dice ISO 9001? ¿Ya es un estándar internacional? Sí, quiere decir que mi empresa tenía el ISO 9001, mi ficha técnica, es decir, el contenido completo de mi producto está con un ISO 9001. En teoría, mi producto ya está estandarizado para el mercado internacional. Sí, porque ya tenía una certificación internacional. La guía de remisión, que es un documento similar a la factura, sirve solamente para que puedas tener la información del contenido de la carga, el puerto de origen, el puerto de destino y la cantidad. ¿Okay? Con esto habríamos terminado la sesión de hoy. Nos hemos pasado 34 minutos, pero creo que la información era necesaria que la tengan de todas formas. Esta información va a ser colgada posiblemente en la página de CAMEX. Las diapositivas pueden solicitarlas también vía la página web. Les van a dar un enlace o se las van a enviar de forma directa. ¿Ok? Dudas, consultas que tengan adicionales a esto. Esta es la segunda presentación del bloque de 4 charlas. Todo el bloque se llama Consultor Junior. La semana pasada hicimos la parte inicial sobre lo que era la SUNAT, lo que era la aduana, la ley general de aduanas. Hoy hemos visto la parte de operatividad aduanera, que se aprende cómo se mueve el mundo en el comercio exterior. Y nos quedarían 2 sesiones más para poder culminar con este módulo. La siguiente transmisión va a ser la próxima semana, igual desde las 8 hasta las 9. Dudas, consultas que ustedes puedan tener o solicitar la información, como les dije, de las diapositivas, pueden hacerlo directamente vía CAMEX. Les estoy dejando mi nombre para que puedan solicitarla como la presentación del docente José Gerardo Podestamucha. Podemos también mantenernos en contacto vía LinkedIn. Así que, señores, si no hay ninguna duda o consulta adicional a esto, sería todo. ¿Tienen alguna duda o consulta para ayudarlos con ello antes de terminar la sesión?
Gracias a ustedes, chicos, por el interés que tienen en seguir especializándose y continuar conociendo un poco más de este rubro. En realidad, las cosas cambian bastante rápido en este rubro, así que hay que mantenerse al día de todas formas. La sesión anterior la pueden solicitar también o ya debe estar colgado en el canal de YouTube. Y cualquier otra consulta adicional, nos podemos ver la próxima semana en la transmisión que corresponde a la tercera clase de este módulo, ¿ok? Muy bien, señores, señoritas, ha sido un placer. Que pasen unas buenas noches. Estamos en contacto. Hasta pronto.